Vivir una vida extraordinaria, como hemos visto a lo largo de todos los episodios de este espacio que llamamos Conquista y Ríndete, requiere estos dos impulsos. Requiere conquistar y requiere rendirse. Como si fuera una moneda que tiene dos caras. De un lado dice conquista. Y de este lado de la moneda, cuando cae, nos invita a preguntarnos dónde estamos, dónde queremos estar y qué tenemos que hacer para cerrar esa brecha. Esta es la fuerza que nos llama a la tenacidad, a cambiar, a transformarnos, a planificar, a hacer algo con nuestras vidas, a no quedarnos simplemente de forma tranquila o pasiva observando el mundo, sino tratando de dejar una huella, de hacer algo que marque y que precise de un esfuerzo. Pero la vida completa también tiene, como decimos, esta otra cara, que cuando cae esta cara dice ríndete. Y de este lado de la moneda, de este lado de la vida, ya no se trata de dedicarse a lograr cosas, sino de apreciar lo que es, de saber rendirse, no en forma negativa, de me rindo y no sé qué hacer, sino de rendirse como una aceptación, de entender que hagamos lo que hagamos, no podremos lograrlo todo, que hay cosas que podemos planificar y que no salen como queremos. Y ahí está la posibilidad de bendecir, de agradecer, de tener esa capacidad de reconocer los límites de cada uno de nosotros. La vida espiritual requiere que uno aprenda a vivir en el medio, por eso se llama conquista y ríndete. Vivir en aquella energía que une estas dos caras. La vida plena necesita ambas. Necesita que salgamos a conquistar, necesita que salgamos a rendirnos. Y las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso buscamos siempre este punto justo y equilibrado, que los judíos aprendimos hace miles de años en cómo está estructurada la semana, el tiempo, la vida. Tenemos un día que es Shabbat, un día que es para rendirse, para agradecer. No hay nada que conquistar, no hay nada que planificar, no hay nada que hacer. Es el día en que apreciamos la creación y los amigos. Y tenemos 6 días que la tradición nos invita a hacer un tikkun, una corrección, a transformar el mundo, a hacerlo mejor. Aquí exploramos cómo vivir en la uniendo esas dos energías, y exploramos los atributos espirituales para poder alcanzar esa vida íntegra. Por eso llamamos este espacio Conquista y Ríndete. Comenzamos con una historia. Un estudiante le preguntó a su rabino cómo era o si existía el infierno en el judaísmo. Su rab le dijo, el infierno tal como tal vez has escuchado, no existe así, existe lo que llama el Gehinom. Y no sabemos mucho de ese lugar, pero hay algo que me han contado y que tienes que saber. Dicen que es un lugar al que tú llegas cuando mueres y te muestran a una persona que es muy parecida a quién eres tú. Y te muestran todo lo que esa persona logró en la vida y que tú no lograste. Y te lo hacen ver durante 1000 años. Te muestran a alguien que tenía el mismo potencial, tenía las mismas posibilidades, y sin embargo alcanzó mucho más que lo que tú pudiste alcanzar. Sin dudas, dijo el Rav, eso es un infierno. Complementando esta historia tenemos una enseñanza de nuestros maestros en la Mishnah Avot, que dice que quien aumenta su conocimiento, lo disminuye. Esto es interesante porque sabemos hoy en día que si aprendemos algo, en 10 años más no se mantendrá igual. Si aprendemos un idioma y dejamos de hablarlo por 10 años, no se mantiene en el plano o en el nivel que tenía 10 años atrás, sino que, como dice la Mishnah, el saber se incrementa o se pierde, no se mantiene. Y lo que los sabios están invitándonos es a continuamente, a cada instante, cada día, cada momento, tratar de crecer, de acumular nuestra sabiduría para no hacerla dependiente de que eso ya lo sé, sino reforzarlo continuamente porque no se va a sostener. Sin embargo, si mantenemos nuestra continuidad sobre algo, lo vamos potenciando, en 10 años no solo recordaremos lo que queremos recordar, sino que habremos expandido aún más lo que sabemos del tema. Y estas dos historias nos llevan al atributo principal que vamos a explorar en este episodio.
en aquel que nos permitirá al final de la vida no mirar a alguien que era como nosotros y que logró lo que nosotros no pudimos, en alguien que puede, como dicen los sabios, continuamente mantenerse aprendiendo, descubriendo, y no disminuir esa experiencia del saber y de la vida. Y este atributo se llama Zrizut, en el campo del Musar, de esta disciplina ética espiritual judía, y es lo que se traduce como el entusiasmo. Tal vez tenemos otra traducción que a veces es diligencia o prontitud, y se define como ese estado justamente de ser asertivos, de hacer las cosas, de tener entusiasmo, de no sentir que la vida se nos pasó y no logramos lo que queríamos, o que no estamos haciendo lo que queremos alcanzar a cada instante. No hay ninguna duda que la motivación es algo fundamental y que la vida requiere de entusiasmo para poder ser atravesada y vivida. Muchos maestros del Musar van a poner Zrizut, el entusiasmo, como algo de la esencia central de la vida. Tener un entusiasmo por vivir, tener ganas de hacer cosas con la vida de uno. Sin embargo, nuestros maestros, como bien sabemos, exploran cada idea y la llevan al máximo. Y ellos ahí descubren que no siempre alcanza con estar motivado, de tener entusiasmo, sino de que sea un entusiasmo sano. Poder evaluar que estamos en sanidad con esta motivación que tenemos. Por esta razón, en su obra Heshbon HaNefesh, el rabino Menachem Mendel Levin escribe: hay personas cuyo proceso de deliberación es tan breve que parece que conducen todos sus actos únicamente de acuerdo a los consejos de sus espíritus animales. Acerca de ellos, el versículo de Mishlei de Proverbios nos dice: los pensamientos de los celosos no tienen sentido, y aquellos que actúan con prisa suelen sufrir pérdidas. Es decir, que para los maestros del Musar no es simplemente tener entusiasmo y vitalidad, como esa gente que vemos que parece estar hipercargada de energía, es lo que estamos buscando, sino que sea algo que tenga una fuerza conducente, que tenga un objetivo y que esté medido ese entusiasmo. Y están advirtiéndonos algo nuestros maestros del Musar hace miles de años y de algunos siglos, como Menachem Mendel Levin, y es que hay personas que tienen que hacer por hacer y estar todo el tiempo en algo que ya se ha descubierto hoy, que no sirve, que es el multitasking, hacer múltiples tareas al mismo tiempo. Y eso nos da la sensación de que estamos súper ocupados y que estamos viviendo bien la vida. Hoy los más importantes investigadores, neurólogos, han escrito y estudiado sobre lo que llaman el single tasking, el hacer la tarea que tengo delante una a la vez, estar donde estoy y resolver lo que tengo que resolver delante de mí. No estar haciendo 100 cosas, yendo de un lado para el otro y perdiendo justamente la capacidad, pensando que eso es lo que me da entusiasmo, vitalidad o mi fuerza. Así que, como lo vimos con los demás atributos espirituales a lo largo de esta serie, el objetivo del Musar es siempre llevarnos a vivir en el punto medio, el punto equilibrado, la I, como dijimos en la introducción, que une estas dos caras. Y tenemos que encontrar la manera de evitar cualquier extremo o cualquier cosa que esté desmedida. Lo hemos visto con cada uno de estos atributos. Cuando hablamos de la espiritualidad, dijimos que en el campo de la humildad, una persona que es extremadamente humilde lo lleva a un fatalismo, no soy nada, pero la persona que justamente no tiene nada de humildad es un arrogante y sufre. Una persona que es ordenada, como vimos, en exceso, sufre porque tiene el control, y una persona que es absolutamente desordenada también sufre porque está todo caótico. Es en cada caso encontrar el punto medio, y aquí también lo tenemos. El punto medio para nuestros maestros en el entusiasmo se encuentra entre dos extremos. Un extremo que va justamente a eso tan energético que llamo es la imprudencia. Toma el ejemplo de alguien que está tan exacerbado en su entusiasmo y su energía que es imprudente, que no piensa y a veces comete errores y sufre mucho más, como decía Menachem Mendel Levin. Pero lo opuesto también obviamente es malo y es lo que hoy llamamos la procrastinación, es dejar de hacer algo que tenemos que hacer y nos engañemos a nosotros mismos y elegimos retrasar algo que es importante y que también necesitamos. Por eso, al considerar el rasgo del alma del entusiasmo, este atributo espiritual, tenemos que tener una brújula moral que esté siempre en nuestra mano, para que haya un pensamiento antes de simplemente actuar, haber razonado sobre qué queremos lograr. Y el entusiasmo adecuado, escriben nuestros maestros, es la acción realizada
justamente a toda máquina, pero solo después de saber, a través de una revisión, de una consideración, que estamos en el camino correcto. Hay una frase popular que escuchamos a menudo con respecto al entusiasmo y la vida, que va a ser desafiada por nuestros maestros. La frase dice: el 80% del éxito es simplemente estar ahí presente. Sin embargo, todos sabemos que mucho de lo que hacemos es muy monótono, es muy rutinario. Y no importa el área que uno elija, ya sea el trabajo, la mañana, su relación con otras personas, e incluso la vida espiritual, religiosa, se puede volver algo que estar presente no constituye nada, porque requiere justamente ese 20% más o el 100% que es agregar el entusiasmo, de estar ahí, de poder agregarle algo y no simplemente cumplir con eso, sino lograr el objetivo habiendo puesto el entusiasmo que se requiere para que sea diferente a simplemente cumplir con lo que se esperaba. Orhot Tzadikim es un autor anónimo de un libro que lleva ese nombre, y él dice que el entusiasmo es el ornamento de todos los demás atributos. Es como aquello que le da ese color, esa sutileza. Es lo que adorna a todos los atributos espirituales que hemos estudiado, como el orden, la humildad, la responsabilidad. Si uno quiere practicar, dice él, ser más generoso, uno debería hacerlo con ganas, con entusiasmo, y no simplemente soy generoso porque tengo que cumplir con mi generosidad. Y esto implica todo una manera distinta de lidiar con cada uno de estos atributos que hemos visto a lo largo de los episodios. No se trata de cumplir con ellos, sino de vivirlos con entusiasmo, de que sean diferentes. Nuestros maestros analizan cada atributo al máximo posible. Y cuando lidian con el atributo del entusiasmo, lo dividen en dos partes. Dicen que hay un entusiasmo que emerge cuando uno comienza algo y hay un entusiasmo que tiene que aparecer cuando uno tiene que sostener aquello que ha empezado. El ejemplo del entusiasmo de comenzar algo en nuestra tradición es Abraham, el patriarca, que según el texto siempre se despertaba temprano para realizar sus tareas, cuando la oportunidad se le presentaba. Y aquí la pregunta que los sabios nos hacen es si somos capaces de entender la invitación de Dios, del misterio inexplicable de la vida, y salir al encuentro de aquello que se presenta, de tener entusiasmo para decir, esto se me presentó y tengo que hacerlo. Y en el proceso de sostener aquello que empezamos, todos bien sabemos que en cualquier ímpetu, ya sea una dieta, ya sea el gimnasio, ya sea el trabajo, ya sea a veces tristemente las relaciones, no hay nada que no atraviese esa sensación de que el entusiasmo primario se va perdiendo. Y empezamos a tener excusas, y aquello que nos motivaba, nos damos cuenta que ya no nos motiva como antes. Eso requiere desarrollar este atributo del entusiasmo para poder sostener aquello que tal vez se ha convertido en una rutina, aquello que lo tomamos como algo normal, pero sin embargo en el momento no estaba dentro de nosotros. Y por eso los sabios enseñan en el Talmud que una mitzvah, un mandamiento, se juzga únicamente por su finalización. Es decir, que lo veremos al final. Y esto es algo muy valioso para justamente desarrollar la capacidad de entender por qué es tan importante, no solo tener la motivación de empezar, sino la motivación y el entusiasmo de continuar y sostener. Es esta la razón principal por la cual tenemos que ahora que hemos entendido de qué se trata, desarrollar este atributo y llevarlo a su punto medio. Y nuestros sabios están convencidos que nuestra inclinación natural en la vida es ser apasionados, es ser energéticos. ¿Y cómo lo saben? Porque cada uno de nosotros conocemos estas instancias en las que hacemos cosas que nos apasionan tanto que perdemos noción del tiempo. Entramos en lo que hoy se llama un estado de fluidez, de flow. Fluimos tanto con lo que estamos haciendo, estamos tan entregados en la actividad que perdemos esa noción de que ha pasado tanto tiempo porque nos entusiasma lo que hacemos. Entonces nuestra naturaleza es vivir vidas que tengan esa pasión de la vida, ese entusiasmo por hacer las cosas. Sin embargo, como hemos visto en los episodios anteriores, muchas veces los maestros van a enfocarse entonces en ayudarnos a descubrir cuáles son las barreras, los obstáculos, aquellas cosas que sabotean esta tendencia natural de ser personas como debemos ser, que son entusiasmadas,
apasionadas y con la capacidad de tomar decisiones, de ser asertivos, ser diligentes. Esto es lo que quiero. Esa es nuestra naturaleza cuando sabemos las cosas. Pero hay algo que nos saca de allí. Y nuestros maestros empiezan por descubrir qué son esas cosas que nos sacan de allí, que sabotean este estado natural en el que deberíamos vivir. Las enseñanzas las traen ni más ni menos que de textos clásicos del Musar. Y el primero es Luzzatto, quien escribió Mesilat Yesharim y apareció en 1738 publicado. Y él dice que la pereza y la búsqueda del confort son los obstáculos principales. Escribe: el mal que proviene de la pereza no se produce de repente, sino lentamente y sin que nos demos cuenta. Viene en una secuencia de una mala acción tras otra hasta que te encuentras hundido en ese mal. La persona perezosa, aunque no sea activamente mala, produce el mal a través de su propia inactividad. O sea que para él los factores que más involucran es esto de la pereza, de darnos cuenta de quedarnos cómodos, que va a ser la otra idea que va a traer. Y él la trae con la idea del mayor deseo, dice, del cuerpo es el reposo, la aversión al esfuerzo y el amor por los placeres materiales hasta el límite. Esto es lo que Michael Easton, incluso un autor moderno, ha escrito en su libro que se llama La trampa del confort. El pensar que hemos venido a esta vida a estar cómodos, que el objetivo es descansar, que el objetivo de nuestra vida es no hacer nada. Y Michael Easton toma un ejemplo extremo en sus vacaciones, de hacer cosas que desafíen al cuerpo y descansar y encontrar ahí ese reposo en poder desafiarnos. Pero si venimos a no hacer nada, a ser perezosos lentamente, vamos a ir perdiendo el entusiasmo. O sea que esas son las trampas principales para Luzzatto. Y para Orhot Tzadikim es la extrema racionalización. Él trae de Proverbios una frase que dice: el perezoso se cree más sabios que 7 que saben responder. Es decir, esa extrema racionalización que todos hacemos y que decimos que no voy a hacer esto porque va a ser frío, o puede hacer calor, puede pasar esto, puede pasar lo otro, puede haber accidentes y puede pasarme esto, y vamos a racionalizar tanto las cosas que esa racionalización, dicen los maestros del Musar, es lo que se llama el Yetzer Hara, nuestra inclinación hacia el mal, ese abogado defensor que tenemos y que va a querer justificarnos y va a decir: es muy complicado, no lo hagas. O lo racionaliza en extremo: no, puede pasarte esto, puede pasarte lo otro. Y en esa extrema racionalización caemos en perder el entusiasmo, en no ser diligentes, en no ser asertivos. Y vamos de esa manera disminuyendo, como en la historia del principio, nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos como productivos en nuestro máximo potencial, que podemos llegar a desarrollar porque hemos racionalizado tanto lo que podría pasar, que no terminamos haciendo nada. Estas son las barreras más clásicas de nuestros maestros del Musar: el buscar el confort, estar convencidos que vinimos a este mundo a descansar cuando no es así, en pensar que podemos racionalizar y planificar todo, pero eso puede llegar a asustarnos. Entonces la pregunta es ahora, entendiendo las barreras, ¿cómo aumentar nuestro entusiasmo? Los maestros saben que decidir en ser entusiasmado de la noche a la mañana y saltar de la cama no es algo que va a suceder porque tenemos ganas. Siempre dicen: el ladrón no dejará de robar porque le explicamos que es malo. Se precisa un cambio que va a surgir a partir de una conducta que tomamos. Y ese cambio es un cambio en nuestro hábito, cómo nos relacionamos en el día a día, y que se construya un hábito que genere entusiasmo. Luzzatto aquí, nuevamente, del Mesilat Yesharim, nos recomienda un atributo que ya hemos explorado en esta serie. Dedicamos un episodio entero. Y es ni más ni menos lo que él cree que va a ser lo que despierta el entusiasmo. Y ese atributo es Akarat Atov. Es lo que se traduce como la gratitud. En la gratitud, dice él, uno sale del letargo, vuelve a agradecer y a sorprenderse por toda la maravilla que lo rodea. Es un estado que uno debe decidir más allá de lo bueno y lo malo que le ha sucedido. Hay personas que han atravesado situaciones terribles de vida y a partir de ellas han encontrado la fuerza y el entusiasmo para seguir incluso agradeciendo y salir adelante. Y hay otras personas que no han vivido esas tragedias ni esas enfermedades. Sin embargo, han decidido perder todo el entusiasmo, simplemente porque perdieron la capacidad de agradecer por todas las cosas. Akarat Atov, el agradecimiento, es una de las mejores estrategias
para recuperar el entusiasmo en la vida. Y la segunda recomendación que da Luzzatto se va a convertir en el ejercicio de esta semana. Todos enfrentamos a lo largo de la vida, y a veces varias veces en un mismo día, ciertas tareas que tenemos que hacer y que no nos gustan. Y no tenemos entusiasmo para realizarlas. Lo hacemos porque es trabajo, es algo que tengo que hacer. Entonces Luzzatto nos va a invitar a trabajar la gratitud con una pregunta. Ante eso que te piden que no quieres hacer y que disminuye tu entusiasmo, Luzzatto predice que debes preguntarte, ¿de qué puedo estar agradecido en relación a esto, al punto tal que me inspirará el entusiasmo? Quizás nos están pidiendo que hagamos un trabajo que no nos entusiasma y sin embargo, gracias a eso, podemos vivir y realizar tantas otras cosas queridas que sí nos entusiasman en la vida. Tal vez nos damos cuenta que si decidimos agradecer que se nos ha presentado algo que no queríamos, incluso podremos aprender algo nuevo para nuestra vida y con el tiempo darnos cuenta del valor de aquello que decíamos, esto no me entusiasma. Y cada uno de nosotros ha tenido varias experiencias de este tipo seguramente, que algo que no quería hacer se da cuenta que después terminó siendo muy útil. Y si uno puede preguntarse, ¿de qué puedo estar agradecido de que tengo este trabajo, que me están pidiendo esto? Para encontrarle en ese agradecimiento que tengo esta posibilidad, que como define Heschel la felicidad, que es ser feliz, dice Heschel, que te necesiten para algo, que te pidan algo. La persona más infeliz es la que nadie se le acerca y le pide nada. Cuando no te piden que hagas nada, cuando nadie te llama, dice Heschel, es el momento de mayor infelicidad. Y por eso el entusiasmo tiene que surgir de la gratitud de que me están pidiendo algo. Por eso esta semana voy a invitarlos con este ejercicio. Durante una semana entera vivir con esta siguiente frase dentro nuestro. Lo hemos hecho en episodios anteriores, es una de las prácticas típicas del Musar. Pensar durante una semana alguna especie de mantra, de frase que uno repite internamente y que lo ayuda a uno a conectarse con esta idea. Y la idea de Zrizut, del entusiasmo, viene acompañada de una de las frases tal vez más famosas de Pirkei Avot, que dice, si no es ahora, ¿cuándo? Pregúntate durante una semana, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer si no lo voy a hacer ahora? Y el segundo ejercicio es tomar lo que nos dijo Luzzatto. Durante una semana, frente a todas las cosas que nos pidan, y que sean cosas que sentimos que no tenemos entusiasmo para hacerlas, preguntarnos en ese instante, ¿de qué puedo agradecer de esto que me están pidiendo que me va a despertar entusiasmo para hacerlo? ¿Qué cosa nueva aprenderé en este transcurso? ¿Qué descubriré? Y de esa manera poder poner el entusiasmo, como hemos visto, en su punto medio, para así vivir vidas más plenas, vidas más íntegras. Te invito a que me dejes tus comentarios, que compartas si haces estos ejercicios, cómo los sientes, cómo se ha transformado tu vida a lo largo de estos episodios de Conquista y Ríndete, que ya serán 18 en total, que son todos los atributos que nuestros maestros del Musar sugieren para comenzar a tener esta vida espiritual. Y que compartas también con gente que está buscando cómo vivir vidas más íntegras, más espirituales. Y por supuesto, suscribirte para no perderte ningún episodio de este espacio que nuevamente se llama Conquista y Ríndete.